Buenas noches, mi nombre es María Camila Díaz Brand, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido irregular, un sonido que no tiene ningún tipo de concordancia y que normalmente nos molesta. Voy a hablarles del ruido como un agente de enfermedades que nos perjudican. Digamos que de pronto se hacen muchos controles al interior de las compañías sobre el ruido, sobre la utilización de elementos de protección personal, pero las personas no somos conscientes pues, que hay tres enfoques del ruido. Los encontramos en la acústica arquitectónica, en la acústica ocupacional y la acústica ambiental. ¿Qué es la acústica arquitectónica? Son los ruidos que se generan dentro de los edificios, dentro de las casas, los locales. Y la acústica ocupacional son todos los ruidos generados por una actividad económica, por un trabajo. La acústica ambiental son todos esos sonidos externos del ambiente. Estos sonidos que son naturales, sonido de animales, de la lluvia, del viento, etc. Normalmente lo que se busca es la eliminación del ruido, pero digamos que para estos tres enfoques es difícil lograr eliminar el ruido. Entonces lo que se hace es aplicar controles. Dentro de las compañías nosotros tenemos una responsabilidad importante por la seguridad y la conservación de la salud de nuestros colaboradores y aún de nosotros mismos. Entonces tenemos tres controles importantes y que se deben aplicar en ese orden, y si uno no funciona vamos por el otro y luego por el otro. El primero propuesto es la reducción del ruido y su fuente. Cuando hablamos de reducción del ruido y de la fuente, lo que queremos decir es que si tenemos de pronto una máquina que está generando mucho ruido, tenemos que hacerle este análisis y esta evaluación de por qué esta máquina genera tanto ruido. Puede ser que tengamos tuercas sueltas, que la vibración de la máquina contra el piso genere ruido, entonces podemos hacer un recubrimiento de caucho, atornillar las tuercas, hacer este tipo de mantenimientos, y si es posible y si la máquina no cuenta con una tecnología avanzada que nos permita disminuir el ruido o eliminar el ruido, lo que tenemos es que tratar de hacer es cambiar la máquina. Pero si digamos que financieramente la compañía no tiene el músculo para cambiar la máquina, el segundo paso para lograr el control es el bloqueo de la transmisión del sonido. El bloqueo de la transmisión del sonido consta de aislar la máquina. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que, bueno, ya tenemos esta máquina, ya le hicimos el mantenimiento y evaluamos la posibilidad de cambiarla y no se puede, entonces vamos a aislarla. Vamos a llevarla a un punto alejado, un punto estratégico, en donde el ruido que genere allá pues no nos perjudique mucho a nuestros colaboradores, y vamos a meterla dentro de un cubículo que va a estar reforzado especialmente con unas paredes para que salga el menor ruido posible. Ese es el bloqueo de la transmisión del sonido. Si aislando la máquina, metiéndola en este cubículo, aún tenemos ruido, tenemos nuestro tercer paso y que es nuestra tercera alternativa para nuestro control, que son las acciones administrativas, y es donde entramos a proveer a nuestros colaboradores de elementos de protección personal, pues que los protejan, y ajustar de pronto la forma en la que estamos trabajando, hacer una redistribución de nuestra planta, de pronto para lograr hacer como un ciclo en donde podamos mover los puestos de trabajo, si es posible, para que no siempre las mismas personas estén expuestos X cantidad de horas al ruido que emite esa máquina. Entonces ahí me voy para la parte de la normatividad. Resulta que las NTC, que son las normas técnicas colombianas, nos proveen de una tabla especial en donde nos dicen hasta dónde podemos estar expuestos al ruido. Nos proponen estas cifras, pero tienen una relación directa con la cantidad de las horas. Entonces, por ejemplo, si usted está 8 horas expuesto a ruido, máximo puede estar 85 decibeles de ruido puede admitir usted en su cuerpo.
Si usted va a trabajar 4 horas, puede admitir 90, pero si va a trabajar 2, puede admitir 95, y así. Entre menos cantidad de horas, usted puede aguantar mayor cantidad de decibeles. Pero ojo, porque no podemos sobrepasarnos de los 115 decibeles, así sea por un minuto. Usted no puede escuchar más de 115 decibeles porque su salud se va a ver afectada. Entonces, ya había hablado de las enfermedades no, sino que nos enfermamos por estar expuestos al ruido. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades? Se llama sordera ocupacional en estos términos. Es perder nuestra capacidad de oír. Entonces usted transpórtese a su vida cotidiana, a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a sus gustos. ¿Qué va a hacer de su vida si no escucha? Si no se va a poder escuchar hasta usted mismo. Entonces es por eso importante reconocer, entender cuáles son los controles que nosotros podemos implementar para nuestros colaboradores o nuestros jefes deben implementar para cuidar nuestra salud. Dentro de la legislación colombiana encontramos una serie de decretos, resoluciones que nos establecen esos límites, esos parámetros, y voy a darles como un breve paseo como por la historia de lo que ha pasado con esta normatividad. En el año 1979 sale la Ley 9 y también sale el decreto de Ley 2811, en donde se generalizan las problemáticas ambientales. ¿Por qué ambientales? Y si estamos hablando de ruido, pues resulta que el ruido es un agente contaminante, contaminación auditiva. En 1983 se estipula en la resolución 8321 todas las medidas de protección y de conservación auditiva que las personas deben seguir. A partir de esta resolución se empezó a determinar una serie de controles respecto a hasta dónde nosotros podemos estar expuestos. Es por eso que cuando terminemos este video yo les voy a enumerar las tablas y en la parte de arribita les voy a decir de qué se tratan, cuál es la resolución, para que usted las pueda identificar, las guarde y las conozca. También está la resolución 0627 del año 2006, que estipula estándares máximos permitidos para la emisión de ruido. Recuerde que no tenemos una responsabilidad únicamente de puertas para adentro de nuestra compañía, sino también de la comunidad que nos rodea. Entonces eso es importante, que midamos la cantidad de decibeles que estamos emitiendo con nuestra actividad económica y buscar la forma de controlarlos. Dentro de salud ocupacional, Colombia no tiene una normativa local, sin embargo nosotros nos estamos rigiendo por las AMSI. Las AMSI arrancan en 1957 con la Z24.22 y en este momento la más actual es la ANSI S12.42 de 1995. Ya dimos como un recorrido por todo lo relevante que debemos conocer respecto al ruido, qué es, cuál es su importancia de controlarla, cuáles son los efectos, qué normas existen, cuáles son los límites. Y viene una invitación importante, compañeros, profesora, y es para que conservemos nuestra salud, nos cuidemos y no pensemos únicamente en nosotros. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord.